Muy bien, estimados jóvenes y señoritas, entonces ahora vamos a iniciar la clase y voy a compartir la pantalla. Y entonces el tema que tenemos para hoy es la hidráulica de los canales. Hidráulica de los canales abiertos, ¿no? Y ahí tenemos en primer lugar la definición de canal, ¿no? Una definición técnica que nos dice que canal es un conducto a lo largo del cual fluye agua debido a la fuerza de la gravedad y presenta una superficie libre expuesta a la presión atmosférica. La superficie libre es esencialmente una interfase entre dos fluidos de diferente densidad. Líquido, que es el agua, y gas, que es el aire, ¿no? Por ejemplo, la densidad del líquido, del agua, es de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y del aire, aproximadamente 1 kilogramo por metro cúbico, aproximadamente. En el caso de la atmósfera, la densidad del aire es mucho más baja que la densidad del agua, ¿no? Además, la presión es constante. Eso ya acabo de mencionarlo en cuanto a los valores aproximadamente de las densidades. La clasificación general de los canales. Los canales pueden ser clasificados como canales naturales y canales artificiales. La terminología canal natural se refiere a todos los canales que han sido desarrollados por procesos naturales y que no han tenido una mejoría significativa por parte de los seres humanos. Dentro de esta categoría están los pequeños arroyos, riachuelos y los grandes y pequeños ríos, es decir, todos los cursos naturales. No hablemos así, por ejemplo, el río Piraí, el río Grande, el río Mamoré, el río Amazonas, ya son canales naturales. La categoría de canales artificiales incluye todos los canales que han sido desarrollados por el esfuerzo humano. Dentro de esta categoría están los canales de navegación fluvial, canales de irrigación, canales para centrales hidroeléctricas, canales para abastecimiento de agua potable, canales para drenaje pluvial, cunetas de carreteras, acequias de drenaje, etc. He ahí un gráfico que nos muestra los 3 elementos fundamentales para describir un canal en el espacio, ¿no? Está el perfil longitudinal, la sección transversal y la configuración en planta, ¿no? Son los 3 elementos fundamentales. Entonces, aquí se trata, de acuerdo a esta figura, vemos que se trata de un canal natural, ¿no? Es un canal natural, ¿no? Bien, tipología de los canales. Las formas que se utilizan con frecuencia para la sección transversal en canales incluyen para canales artificiales, ¿no? En canales artificiales, ¿no? Incluyen las formas geométricas conocidas. ¿Cuáles son estas? Las formas rectangular, trapezoidal, triangular, circular. Y también podría ser una combinación de 2 o más de las anteriores formas, ¿no? Teniéndose así una sección compuesta. Dentro de la amplia categoría de canales artificiales, los canales pueden ser abiertos y cerrados. Los canales abiertos están expuestos a la intemperie, mientras que los canales cerrados están emplazados por debajo del nivel del terreno. Por ejemplo, la red de alcantarillado sanitario, la red de alcantarillado pluvial y los túneles. Una definición muy importante para los canales artificiales se refiere al canal prismático. Un canal prismático es el que tiene constantes
a lo largo del canal, tanto la forma transversal como también la pendiente del fondo. Los canales que no entran en este criterio son los llamados canales no prismáticos. En general, los canales prismáticos son los que tenemos normalmente en los laboratorios de hidráulica. ¿Ya? Son pequeños canales, pero esos sí son los verdaderos canales prismáticos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la forma rectangular, triangular, trapezoidal, la circular y la compuesta. La rectangular, como podrán ver, para definir la forma rectangular, necesitamos conocer el ancho de la sección, básicamente. En la forma triangular, requerimos conocer el valor, es decir, el grado de inclinación de los taludes, ¿no? Por ejemplo, acá la inclinación es 1 a M1, acá 1 a M2. M1 y M2 son dos números reales positivos. Son números reales positivos, M1 y M2. Si M1 es igual a M2, se trata de un canal triangular simétrico. Pero si M1 es diferente de M2, entonces tenemos un canal triangular asimétrico. ¿Ya? Ya les dije, M1 puedo tomar el valor, por ejemplo, 1 podría ser. Entonces el talud 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que esta línea, si el talud es 1 a 1, quiere decir que esta línea tiene una inclinación acá de 45 grados. Si es 1 a 1. ¿Ya? Y así, entonces, de acuerdo al grado de inclinación, entonces, de acuerdo al valor de M1, tenemos el valor del grado de inclinación del talud. ¿Ya? Entonces, mientras M1 sea, digamos, M en general sea un valor pequeño, digamos, menor que 1, entonces se trata de un talud bastante, es decir, tenemos un talud muy fuerte, ¿no? Que tiende a ser vertical, digamos. Es decir, si M1 fuese 0, el talud sería vertical, así como el canal rectangular, ¿no? Sería vertical. Si M1 es 0, entonces aquí vamos a tener aquí un talud vertical. Así sería el canal, ¿no? Bien. Con M1, 0. Entonces tenemos talud vertical. Bien, aquí tenemos un canal trapezoidal, donde tenemos que conocer M1, M2 y B, el ancho del canal también. ¿Ya? Entonces, 3 valores ya tenemos que conocer. Acá tenemos un canal circular, ¿no? Que está caracterizado por su diámetro, el diámetro del canal circular, básicamente. ¿Ya? Y aquí un canal, una sección compuesta para un canal. Fíjense que aquí requerimos 3 parámetros, M1, M2, B, A y además H. Son 4 parámetros que se requieren conocer. M1, M2, H y B. Bien, estos son entonces los canales artificiales, que normalmente son las formas de canales que normalmente utilizamos en la práctica de la ingeniería. ¿Ya? Por ejemplo, los canales rectangulares se utilizan mucho, por ejemplo, para el drenaje pluvial. Para el drenaje pluvial se utiliza. El canal triangular se utiliza muchísimo para el diseño de cunetas en las carreteras. Las cunetas tienen esta forma. El canal trapezoidal se utiliza muchísimo para el drenaje pluvial, ¿no? Por ejemplo, acá en la ciudad de Santa Cruz tenemos
cientos de kilómetros de canales, ¿ya? Que tienen una forma trapezoidal. La sección circular se utiliza normalmente para la construcción de las redes de alcantarillado, ya sean estas alcantarillado sanitario o alcantarillado pluvial. Y la sección compuesta pues se utiliza normalmente para el drenaje pluvial. ¿Ya? El drenaje pluvial normalmente. Bien. Los canales naturales presentan formas totalmente irregulares, cambiando su forma a lo largo del canal y en función del tiempo, como las formas que se muestran en la figura. Estas podrían ser las formas de un mismo canal. Un mismo canal que en un lugar tiene esta forma y más abajo tiene esta forma, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, las formas son completamente irregulares, ¿no? De los canales naturales. ¿Ya? Ok. Ahí tenemos algunos ejemplos de canales naturales, es decir, de ríos. ¿No? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, los ríos. Este río. Diferentes tipos de ríos. ¿No? Secciones transversales también totalmente diferentes, ¿no? Ahí tenemos este río también. Bueno, y en cuanto a los canales artificiales, pues tenemos una gran diversidad de formas de los canales artificiales. Pero la forma más predominante es la sección trapezoidal, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, este canal, que puede ser un canal para un sistema de riego, por ejemplo. Un canal para un sistema de riego. Y estas son obras de arte que se construyen en los canales. Por ejemplo, esto es un disipador de energía. ¿No? Un disipador de energía. Acá tenemos un canal para navegación fluvial, jóvenes. Canal para navegación fluvial. Fíjense cómo se ha construido, es decir, cómo es que tenemos este tipo de canales. Observen, este es un canal artificial, desde luego. Y aquí tenemos un río, un canal natural. Y entonces, para pasar sobre el río, se ha construido una obra que se llama Puente Canal. Puente Canal. Y como podrán apreciar, entonces, por ahí surcan las embarcaciones, ¿no? Es un canal de drenaje, este es un canal de navegación fluvial. Navegación fluvial, ¿ya? Esta obra se encuentra en Alemania, por si acaso. Fue inaugurada hace unos 5 u 8 años, tal vez. Es bastante nueva la obra. Bien, y ahí tenemos algunas obras de arte en los canales. Por ejemplo, acá se ve una alcantarilla tipo cajón, cuya función es la de pasar el agua de este lado hacia el otro lado del terraplén. Ahí tenemos otro canal, puede ser también un canal para un sistema de riego. Otro canal para sistemas de riego. Ahí la construcción de un canal para el sistema de riego también. Es un canal bastante grande. Ahí ya, un canal ya terminado con el escurrimiento, ¿no? Con el caudal a toda su capacidad. Y aquí tenemos un canal muy interesante. Es un canal para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Phoenix, en Estados Unidos, ¿no? Trazado en el desierto de Arizona. Este es un canal que tiene cientos de kilómetros, más de 100 kilómetros de longitud, ¿ya? Y su función es conducir el agua desde la obra de captación hasta la ciudad de Phoenix, ¿no?
Fíjense ese canal, ese trazado que tiene el canal. No, no es un trazado rectilíneo, ¿no? Entonces se va acomodando de acuerdo a al terreno también, ¿no? Ahí está. Bien, y ahora vamos a ver los elementos de la sección transversal de los canales. En primer lugar tenemos el tirante de flujo, y es la distancia vertical desde el punto más bajo de la sección del canal a la superficie de agua. Nivel de agua. A es la elevación de la superficie libre del agua relativa a un plano de referencia. El ancho superficial o ancho del espejo de aguas B es el ancho de la sección del canal en la superficie libre del agua. Enseguida lo vamos a ver en forma gráfica, todos estos elementos que estoy mencionando. El área hidráulica A es el área de la sección transversal del flujo tomada en forma normal a la dirección del flujo. El radio hidráulico R es la relación del área hidráulica y el perímetro mojado, es decir, radio hidráulico R igual a A sobre P. Tirante hidráulico H es la relación del área hidráulica entre el ancho superficial, es decir, H igual a A sobre B. ¿Ya? Y en la tabla 1 se muestran, dicen, los parámetros geométricos de las secciones de canales con las formas geométricas más usuales. Bien, enseguida vamos a ver esta tabla. Primero, aquí quiero mostrarles en este gráfico, fíjense, aquí tenemos la sección transversal de un canal natural, donde se muestran los diferentes elementos que hemos mencionado. En primer lugar, aquí el tirante. El tirante, que es la máxima distancia vertical entre el lecho del canal y la superficie de agua. Y la superficie de agua. Eso es Y. El tirante del canal, ¿ya? Ahí tenemos el tirante de flujo. Luego el ancho B, el ancho del espejo de aguas, es decir, este ancho, el ancho del espejo de aguas, es el ancho de la superficie del agua en el canal. Eso es B. El nivel de aguas, fíjense, el nivel de aguas es la distancia vertical entre la superficie del agua y un plano de referencia. Y un plano de referencia que puede ser el nivel del mar. Entonces, a eso lo llamamos el nivel del agua, que puede estar dado en metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos el área. El área se refiere al área mojada, es decir, al área que ocupa el agua en la sección transversal del canal. Es decir, nos referimos a esta área que está acá, ¿no? El área que ocupa el agua en la sección transversal del canal. Luego tenemos el perímetro mojado. El perímetro mojado se refiere a esta magnitud, es decir, es la longitud, ¿sí?, de la línea, ¿no? Longitud de la línea que se presenta la interfase entre el líquido, el agua, y el lecho del canal. ¿Ya? Y el lecho del canal. Entonces, esa longitud, esta longitud, es la longitud de esa línea, es el perímetro mojado. ¿Ya? Ese sería entonces. Y aquí tenemos los parámetros geométricos e hidráulicos de las secciones transversales. Ahí tenemos, por ejemplo, la sección rectangular. El área en la sección rectangular es simplemente B por Y. B por Y. El perímetro mojado es esta distancia vertical más esta, más esta. Es decir, esto es Y más B más Y. Es decir, P igual 2B más 2 veces Y. ¿No? P igual
AB más 2 veces Y. El espejo, el ancho del espejo de agua, en este caso, este ancho B es simplemente igual a B, ¿no? Al ancho del canal. No, estas relaciones se dan para una sección rectangular que es la más sencilla, ¿no? Bien, en una sección triangular, tal como esta, ya les decía, M1 y M2 son números reales positivos. Positivos. ¿Ya? Entonces, el área está dado así como M1 más M2 dividido 2 por I cuadrado. Pero, a ver, empezaremos por acá. El ancho B es igual a M1 más M2 por Y. Ese es el ancho B. M1 más M2 por Y. Es esto. ¿Ok? Entonces, si conozco el ancho, puedo calcular el área. El área es base por altura sobre 2. M1 más M2Y por Y, entonces ya sería Y cuadrado, dividido entre 2. ¿No es cierto? En esa forma, entonces, ya está calculado eso. El perímetro es simplemente, fíjense, esta distancia, de acá hasta acá, más esta distancia, ¿no? Ese es el perímetro. Esta primera distancia es 1 más M1 cuadrado a la 1 medio por Y. Por Y. Y la segunda distancia es 1 más M2 al cuadrado por Y. Así es. ¿Okay? Pero vamos a demostrar por qué sale que B es igual a M1 más M2 por Y. Aquí les voy a mostrar vamos a hacer una demostración así sencilla. Entonces, 1 a M1 significa lo siguiente. Voy a trazar acá esa relación. 1 quiere decir que una magnitud es el talud, es más bien el valor. Voy a dibujar un triángulo cuyo cateto vertical tiene la magnitud igual a 1. Y el cateto horizontal de este triángulo vale M1. M1. ¿Ya? Dice de acá. Ahí. Entonces, les decía que esto es 1. Eso es 1. En cambio, el cateto horizontal es M1. M1 es. ¿Ya? Ok. Bien. Aquí también podemos hacer lo propio, ¿no? Aquí podemos hacer lo propio también. Ya, aquí trazo. Ahí también trazamos el cateto vertical para este lado y el horizontal. Ya, ahí está. Entonces, habíamos indicado que este cateto vertical es 1 y este horizontal es M2. Bien, ¿qué tenemos aquí? Fíjense que si yo trazo una línea acá, vamos a trazar esto, una línea vertical. Entonces aquí tengo un triángulo y aquí tengo otro triángulo. Dos triángulos. Y esto, a este ancho lo vamos a llamar de acá a acá X1.
Eso es x1. Y de aquí a este lado lo vamos a llamar x2. x2. ¿De acuerdo? Esto es x1 y esto es x2. Y saben, esto es y, ¿no es cierto? Esto es y. Entonces, aquí se verifica lo siguiente. En primer lugar, que este triángulo pequeño es semejante a este triángulo. Son semejantes. Estos dos triángulos son semejantes. En cambio, estos triángulos, con con este, también son semejantes. Son triángulos semejantes. Entonces, si estos son triángulos semejantes, se cumple lo siguiente. Si son triángulos semejantes, se va a cumplir lo siguiente. Que este cateto horizontal, x1, es al cateto horizontal M1 como el cateto vertical Y es al cateto vertical 1. Entonces se cumple esa proporción. X1 es a M1 como Y es a 1. Entonces de acá despejamos X1. X1 entonces es igual a M1 por Y. ¿No es cierto? M1 por Y. Entonces, considerando el otro par de triángulos, ¿no? Haciendo el mismo análisis, entonces llegamos a esta conclusión. X2 es igual a M2 por Y. ¿No es verdad? Pero de acá tenemos que X1 más X2 es igual a B. ¿No es cierto? Ahí tenemos X1 más X2 es igual a B. Es igual a B. ¿No es cierto? Reemplazando, entonces tenemos M1 por Y más M2 por Y igual a paréntesis M1 más M2, cerramos paréntesis, por Y. Entonces, así hemos demostrado esta fórmula. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, de esa forma, ya conocemos que B es igual a M1 más M2 por Y. Y así, el área, simplemente base por altura sobre 2. La base, M1 más M2 veces Y, por la altura, Y cuadrado, dividido entre 2. Y ahora el perímetro, les decía que es esta distancia más esta distancia. ¿Qué será esta distancia? ¿Qué es esa distancia? ¿Qué viene a ser esa distancia? ¿Qué viene a ser esa distancia? La hipotenusa. La hipotenusa de este triángulo. Es la hipotenusa de este triángulo. ¿Y a qué es igual la hipotenusa? Es igual a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y al cuadrado. No me digas. Y así, esta distancia, que es la otra hipotenusa, la hipotenusa del segundo triángulo, es x raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y cuadrado. Y así la suma, entonces, perímetro igual. Ahí está.
esta hipotenusa más la otra hipotenusa. Ahí está. ¿Mm? Así queda demostrado entonces las fórmulas que se presentan acá. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero, está claro. Claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, claro. Muy bien. ¿Ya? Y entonces ustedes pueden, si quieren pueden hacer una captura de pantalla porque para mover la pantalla tengo que borrar esto. Tengo que borrar la pizarra. ¿Sí? Borramos. Y así entonces, ustedes de la misma manera pueden demostrar las fórmulas para la sección trapezoidal. De la misma forma. ¿No? Sección trapezoidal, entonces van a poder demostrar esas fórmulas. Ya es importante que lo hagan, ¿ok? Y finalmente acá tenemos las formulitas para calcular los diferentes parámetros geométricos e hidráulicos para la sección circular. Y en la sección circular, observen que requerimos de estos parámetros. En primer lugar, el diámetro, el tirante Y. Y con estos dos elementos podemos calcular el ángulo θ, que es el ángulo central. Este ángulo es importantísimo calcular este ángulo. Fíjense la relación. Conociendo D y Y, calculamos θ. Θ es igual a 2 veces el arco coseno de 1 menos 2 veces Y sobre D. ¿No es cierto? Conocido el ángulo θ, entonces ya podemos calcular el área. El área, fíjense, d cuadrado por θ menos seno de θ dividido entre 8. El perímetro, θ por el diámetro dividido entre 2. El ancho B, si este ancho B, igual al diámetro por el seno de θ menos. ¿Ya? Bien, y aquí algo importante. El ángulo θ tiene que estar en radianes. Para utilizar estas fórmulas así directamente, el ángulo θ en radianes. Su calculadora también tiene que estar en modos radianes. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Su calculadora tiene que estar en modo radianes. ¿Ya? Entonces, a continuación, a ver, van a hacer ustedes un ejercicio. Por ejemplo, diámetro unos 50 metros. Y tiene que ser menor que D. Tirante, vamos allá, ya. Y 0,90. Hagan este ejercicio. Si el diámetro es 1,50 y el valor de Y es 0,90, ¿ya? Calcular todos los elementos, todos los parámetros geométricos e hidráulicos, ¿no? Es decir, con estos datos directamente. Y 1,50, o más bien diámetro, y Y igual 0,90 metros. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a calcular todos los parámetros geométricos e hidráulicos. ¿Ok? Entonces, contando con esta información, lo primero que tenemos que hacer es calcular el ángulo θ. ¿No? Entonces, ahí tenemos θ, aplicamos la formulita, ahí está, y sale 3.543 radianes. A ver, háganlo.
Me imagino que han obtenido el mismo resultado, ¿no? A ver. Aló, aló. Hola. Ingeniero, el resultado. Ya. Y a continuación calculamos todos los otros parámetros. El área, perímetro, ancho B, radio hidráulico y profundidad media. A ver, hagan los cálculos y verifiquen los resultados, nada más. Verifiquen. Me sale igual, ingeniero. ¿Ya? Sale igual, ingeniero. Muy bien. Igual, Inge. ¿Ya? Entonces, ahí ya les dije, su calculadora tiene que estar en modo radiales. ¿Ya? Solamente tienen que tener ese cuidado. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, ahí hemos calculado los parámetros geométricos y hidráulicos para una sección circular. Bien. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Aló? ¿Tienen alguna duda o pregunta, jóvenes, señoritas? No, ingeniero, está todo claro. Ya, Todo me- claro, ingeniero. yo pienso que está todo claro. Muy bien, entonces vamos a quedar ahí, jóvenes. Ya, nuestro avance por hoy, vamos a dejarlo ahí. Y ya la próxima clase pasaremos en forma presencial. ¿Ya? Ya. Bueno. Ingeniero, buenas Entonces, noches. Una consulta. El archivo en Word en el que estamos trabajando, ¿no nos podría pasar? está este archivo está ya en PDF en la plataforma. Ah, ya, ingeniero, Ya gracias. está en la plataforma, así es. ¿Ya? Solo que esto, que está en Word, yo lo voy modificando, que si yo lo voy actualizando nada más. Pero tiene un archivo básico que está en la plataforma ya. Está en PDF. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. Lo tienen ahí para que puedan seguir, puedan estudiar, ¿ya? Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es todo por hoy entonces.